glorifico tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar acá una vez más frente a esta congregación, Señor. Estos hermanos, Señor, que tú has permitido que estén hoy con nosotros para escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pido, Señor, pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y que todo lo que yo tenga que decir aquí, que sea para edificación, que llegue en la justa medida, Señor, de que cada uno necesita, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Tú conoces el corazón, Señor. Tú conoces lo que hay en la mente de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes cuáles son sus anhelos, cuáles son sus lo que ellos quieren, Señor. Tú los conoces a cada uno, Señor. Permite, Señor, que tu palabra llegue. Permite que sea yo el instrumento para llegar a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Aquí hay unos anuncios que dicen que los ayunos de primicia comenzarán el día 1, 24, a partir de las 8. El primer día se entregará con fruto. Bueno, esto ya pasó, esto ya ocurrió. Los días 2, 3, listo. Muy bien. Estamos aquí una vez más para, bueno, es la oportunidad que me da el Señor de poder compartir, de poder conversar con ustedes. Como siempre he comentado, he dicho que no predico, y el no predicar significa que lo que hago es dar una conferencia, porque la conferencia me permite a mí de que cualquiera persona que no entendió algo de lo que dije pueda levantar la mano y preguntar, y yo tengo la obligación de aclarar, porque la idea es esa, la idea es de que todas las personas que vengan, las personas que están aquí, que puedan escuchar y que puedan entender. La idea es compartir la palabra de Dios, y naturalmente que el hecho de que hayan venido es porque el Señor ha permitido venir, y que puedan entonces encontrar lo que quieren, a lo que el Señor los trajo. De manera que por esa razón, esa es la razón por la cual, he dicho desde el año pasado, comencé hablando diciendo de que no predico, no soy un predicador, pero sí doy una conferencia. Una conferencia es poder compartir, decir las cosas, y naturalmente que responder a cualquiera que tenga alguna duda, cualquiera que tenga algún interés en conocer o en profundizar o en algo que no le haya llegado con claridad. Entonces aquí estamos en la obligación de hacerlo, de manera que no se sienta con ningún compromiso, no se sienta mal, no se sienta de que usted está interrumpiendo, no se sienta de que está quitando tiempo, porque cuando usted cree que usted tiene una duda, yo puedo estar seguro de que muchísimos tienen la misma duda. Lo que pasa es que nos cohibimos y no hacemos preguntas por temor a que digan, cónchale, este no entendió, pero yo entendí, este no entendió, este es bruto porque no entendió. No. El problema está cuando uno no explica claramente. Todo el mundo aprende de una manera diferente. Entonces yo puedo explicar algo que muchos pueden entender, pero habrán muchos que no entienden porque hay que explicárselo de otra manera. De manera que cuando vengo aquí a hablar algo es porque estoy seguro de lo que estoy diciendo, lo tengo claro, lo he repasado y lo entiendo. Y si lo entiendo, tengo que tener la capacidad de poder explicarlo de diferentes maneras. De manera que eso es lo que ustedes pueden ver. Por esa razón, para que ustedes vean cómo son las cosas, por esa razón es que los domingos en las iglesias cristianas evangélicas se llaman la clase dominical, ¿verdad? Esa es la razón por la cual, ¿verdad? Clases dominicales son los días donde hay la escuela dominical, en donde las personas vienen a aprender. En una escuela hay un maestro que dirige y hay el alumno que escucha, y naturalmente la idea es de que lo que el profesor o el maestro explica, que el alumno salga de allí entendido. Ahora, ¿para qué? ¿Entender para qué? Bueno, para aplicarlo en su vida, porque al fin y al cabo eso es lo que es. De modo que todo lo que nosotros hablamos,
todo lo que se viene a buscar en las congregaciones no es otra cosa que información. ¿Para qué? Para aplicarlo a la vida nuestra. Y no solamente aplicarlo, sino compartirlo con los demás. De manera que, aclarado eso, le debo decir de que, bueno, me siento bien contento de poder estar comenzando este año. Fíjense ustedes de que el tema que vamos a tocar hoy está relacionado con ese tema de principio de año. Acaba de terminar un año. Acaba de terminar un año y estamos comenzando. Hoy es el día número 7 que está pasando y esto es bien interesante. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones para que nosotros podamos ver algo que muchas veces no nos hemos detenido a buscarle explicación. Y la vida va pasando y resulta ser que está bien relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Nosotros vamos a hablar hoy del tiempo, ¿verdad? El tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¡Wow! Esto es tremendo. Y en función y en base justamente al año que acaba de terminar, que está comenzando. De manera que fíjense ustedes, vamos a ver cómo podemos reflexionar y ver cosas que nunca nos habíamos pasado, que nunca hubiéramos pensado, y son detalles que juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Podemos decir nosotros que, fíjate, en primer lugar, nosotros hemos oído, todo el mundo ha oído hablar de la eternidad, ¿verdad? Entonces, cuando la eternidad, ¿qué es la eternidad? O sea, nos hemos detenido nosotros a saber qué es la eternidad. ¿Qué significa eternidad? Bueno, algo eterno es algo que no se acaba, ¿verdad? Ciertamente es algo que no se acaba. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, fíjense ustedes, eternidad. Para poder entender la eternidad, la única manera de poder entender lo que significa la palabra eternidad es definiendo lo que es tiempo. Ahora, ¿qué es tiempo? Bueno, es un pedacito de la eternidad. Es un pedazo de eternidad. Porque en la eternidad no hay ni principio ni hay fin. Wow, tremendo. Ni hay ni principio ni fin. Pero en el tiempo sí hay. El tiempo entonces dice que empieza y termina. Tiene un inicio y tiene un final. Esto es importante. Es importante, ¿por qué? Porque eso permite entonces establecer algunos principios y leyes que están determinados en la creación por el creador. Cuando el creador creó todo, como lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esos principios nosotros los vemos como algo que comienza. Algo que comienza. Sin embargo, la palabra principio no solamente tiene que ver con el inicio, que es un sinónimo de empezar, de comenzar, sino que también tiene que ver como ley. Es una ley, un principio. Cuando uno dice una persona, esa persona no tiene principios. ¿Qué está queriendo decir? Esa persona no tiene un fundamento, no tiene leyes, no tiene unas reglas, no tiene claro aspectos que son para todo el mundo, que deben ser igual para todos. Muy bien, pero como estamos hablando de tiempo, entonces queremos decir que el tiempo es ese espacio, ¿verdad? Ese espacio que inicia y que termina y que tiene algunas particularidades bien especiales. Por ejemplo, el tiempo no tiene privilegios con nadie. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. No es un tiempo para los europeos y el tiempo es diferente para el americano y el tiempo es diferente para el blanco o para el negro o para el evangélico y para el otro, el católico y para el grande, para el pequeño. No, el tiempo es igual para todo el mundo. Entonces, esto es una de las características bien importantes que nosotros podemos tomar en cuenta y que es importante cuando definitivamente nosotros vamos a estar analizando este año que está corriendo. De manera que, un momentico que tengo esto congelado aquí. De manera que es importantísimo tomar en cuenta estos detalles. Un momentito.
Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El tiempo está pasando. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Muy bien. Muy bien. Ya él trata, pero no puede. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Tomando en cuenta todos estos detalles de lo que es el tiempo, estamos iniciando un año. La primera reflexión que nosotros tuviéramos que hacer es: ha pasado un año. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros con ese año que acaba de pasar? En primer lugar, sería bueno analizar cuánto aprovechamos nosotros ese tiempo. Porque fíjense ustedes de que cuando hablamos de tiempo y hablamos de un año, podemos hablar también de un mes, hablamos de una semana, hablamos de un día y también hablamos de un minuto. Y nosotros tenemos que asociar el tiempo con el cambio. Todo lo que va ocurriendo, el tiempo y el cambio van asociados íntimamente. No hay ningún tiempo pasa sin ir dejando una señal. Por eso es que nosotros vemos cuando un bebé nace y lo podemos ver, ir viendo cómo va cambiando cada minuto que pasa, cada día que pasa. Se van dando cuenta cómo este niño va cambiando y se va modificando. O sea, vamos viendo la transformación. Esto es bien importante. Se podemos notar entonces que la base con que fue creado todo tiene un fundamento. Por eso es que podemos decir entonces que la vida es tiempo. Nosotros podemos decir de que un año nuevo nos permite a nosotros varias oportunidades. En primer lugar, nos permite redefinir las prioridades que tenemos. O sea, ¿qué prioridad tenemos nosotros en nuestra vida? El diseño del tiempo fue creado justamente a diferencia de la eternidad, y las razones por las cuales el tiempo existe y Dios estableció fuera de la eternidad, de donde Él es. Dios pertenece a la eternidad, Dios hace vida en la eternidad. Allí no hay espacio, ahí no cambia absolutamente nada, todo permanece totalmente igual en esa eternidad. Pero en el tiempo la cosa es diferente, porque ese tiempo, que es ese pedacito de eternidad que está fuera de allí, que es donde Dios nos ubica a nosotros, porque nosotros no estamos en la eternidad, nosotros estamos en un espacio de tiempo que Dios determinó, y eso lo podemos ver nosotros en el mismo libro de Génesis, cuando Dios establece los días, los años, e inclusive todos los astros, las estrellas, el sol, era para justamente determinar y para que marcaran los diferentes años o los diferentes tiempos. Aleluya. Entonces fíjense ustedes cómo estas son señales justamente para marcar esos tiempos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ver de que cuando comienza el día, nosotros podemos ver las señales. O sea, el día comienza con la salida del sol y va transcurriendo y el tiempo va pasando, y nosotros tenemos que tener entonces la capacidad de poder entender la diferencia que hay del tiempo con la eternidad. En la eternidad, un dolor permanecería para toda la vida. Dentro del tiempo, no, porque el tiempo va cambiando. El tiempo nos da la oportunidad a nosotros de que en el momento en que comienza algo,
sabemos que no va a permanecer eternamente. Ese tiempo tiene una duración. O sea, comienza en un momento y va a terminar en algún momento. No va a permanecer todos los días. El tiempo tiene un inicio, y ese final que tiene nos va a permitir a nosotros a poder comenzar otra vez. Cada día es una oportunidad nueva, es una oportunidad de comenzar otra vez. En el libro, por ejemplo, de Efesios, en el libro de Efesios 5:14, ustedes pueden ver, dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjate ustedes, en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. El Señor ahí nos está diciendo de que estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, el tiempo continúa, el tiempo no se detiene mientras tú duermes, pero tú estás como muerto. Por esa razón es que entonces en el libro de los Efesios, Pablo, hablándole a los efesios, le está diciendo de que despiértate. Y despiértate significa que no sigas durmiendo. Está en tus manos, está en ti poder hacer o aprovechar lo que tienes que hacer. Acuérdense que cada uno de nosotros tiene unos dones, tiene talentos. Cada uno de nosotros ha sido provisto de tiene el propósito, está provisto de un propósito que debe traer a la humanidad, que tienes que traer para que en ese espacio de tiempo que tú tienes, un tiempo que comenzó y que sabes cuándo inició, que fue cuando tú naciste, pero que no sabes cuándo va a terminar. Ese tiempo, ese espacio que hay dentro de la eternidad, que tú sabes cuándo naciste, pero tú no sabes cuándo va a terminar. Quiere decir que ese tiempo ha sido designado por el Creador para ti, que se te da para que tú aproveches, para que tú lo desarrolles, para que tú puedas cumplir con el propósito que tienes en este lugar, con ese tiempo, dentro de ese lapso. Por eso es que entonces en el libro de los Efesios dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa eso? Lo que nos está diciendo aquí es de que nosotros, mientras nosotros no tengamos claro, primero, lo que significa la eternidad. Segundo, lo que significa el tiempo. La eternidad, como dije, nosotros no estamos dentro de la eternidad. Nosotros estamos en un pedazo de la eternidad que empieza en un momento y que termina en un momento dentro de esa eternidad. Es por ello por lo que la eternidad no está en la tierra. La eternidad está en el lugar donde habita, donde está el trono de Dios, que es fuera de este lugar. Cuando Dios diseñó todo, Dios diseñó la tierra especialmente para que nosotros estuviéramos allí. Entonces ahí es donde inicia el tiempo, comienza en ese momento. Por eso es que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios crea los cielos y la tierra, lo crea para ubicarnos a nosotros, que ya existíamos en este lugar llamado tierra, y con un tiempo específico. De manera que esto es bien importante. Y tengo que decirles de que en el jardín del Edén era un espacio dentro de la tierra que Dios creó para ubicarnos allí, y dentro del plan de Él era de que fuésemos de allí llenando la tierra. Desde el jardín del Edén iba a comenzar a llenarse la tierra con la misma atmósfera que tenía ese jardín del Edén. El jardín del Edén tenía la atmósfera de la eternidad. El ambiente que se vivía ahí era el ambiente de la eternidad. En el jardín del Edén no existía dolor, en el jardín del Edén no existía ningún tipo de angustia, preocupación, no existía nada negativo. Todo lo que había en el jardín del Edén era bueno, porque ya podemos ver que Dios, cada vez que hizo algo, dijo: y vio Dios que era
bueno. De manera que, fíjense ustedes, la eternidad estuvo en la tierra, en el jardín del Edén, y desde allí iba a crecer hasta abarcar toda la tierra. Sin embargo, ya nosotros sabemos lo que ocurrió. La desobediencia nos llevó a que no pudiéramos seguir allí, y es por eso por lo que en el jardín del Edén dejaron de ocurrir muchas cosas que hubiéramos podido entender. Por ejemplo, una de las cosas extraordinarias que ocurrió en el jardín del Edén es que no nació nadie en el jardín del Edén. En el jardín del Edén fue colocado Adán y Eva. El plan era que desde allí se iba a multiplicar la tierra, iba a abarcar toda la tierra en un espacio de eternidad buena. Porque si, justamente si decimos de que en la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay espacio, pero en la eternidad tampoco hay nada negativo, no había nada malo, porque Dios, cuando fue creando cada cosa, Él decía que era bueno. Él mismo calificaba lo que hacía. Él decía, y vio Dios que era buena. Hágase la luz, y vio Dios que era bueno. Háganse las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y fue creando, produzca las aguas peces, produzca la tierra animales. Hizo todo esto y vio, y siempre calificaba y decía, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que no existía la maldad. Entonces nosotros podemos ver que allá en el jardín del Edén, lo que pasó fue que entonces cuando Adán entonces desobedece la orden que le da Dios, entonces allí empezó y entró en él, o sea, se divorció. Adán se divorció, dio un golpe de estado, se rebeló ante ese principio, ante esa ley, ante esa orden que se le dio, y entonces allí ocurrió el gran problema. De ahí entonces fue que Dios entonces saca a Adán del lugar, del jardín, deja allí a una espada resplandeciente allí, cuidando al otro árbol que había allí, que era el árbol de la vida. Ustedes saben que había el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, y había el árbol de la vida, y Dios sacó a Adán de allí, dejó a la espada cuidando este jardín del Edén, que está en espera, está allí, totalmente cerrado, y nosotros entonces comenzamos a vivir como Adán, somos semilla de Adán en este espacio. Ahora bien, en este espacio ahora es donde entonces está ese tiempo que está determinado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros trae un compromiso, trae un propósito que cumplir. Aquí nadie ha sido una casualidad, nadie es un error de la vida, nadie está aquí porque un accidente, no. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir dentro del espacio donde está. De manera que el tiempo que nosotros tenemos está totalmente medido. Es por ello por lo que nosotros, cuando nosotros celebramos un año nuevo, ese año nuevo que estamos celebrando, es para ver cuánto hicimos nosotros cada uno de los años que pasaron. Nosotros podemos determinar quiénes somos de acuerdo a la manera como nosotros usamos el tiempo en el pasado. O sea, yo puedo decir que yo soy hoy, lo que yo soy es producto de cómo yo utilicé el tiempo hasta la fecha. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que les estoy dando es la oportunidad de que ustedes sepan de que lo que ocurrió hasta hace 7 días atrás, que fue cerrando un año, entonces que esta es la oportunidad de comenzar a ver la vida de una manera distinta como la venían viendo. Lo que ocurrió ya no hay manera de solucionarlo, de resolver. Si fue bueno, gloria a Dios. Si fue malo, tampoco van a poder hacer nada. Sin embargo, entonces lo que tienen que hacer ahora es programarse y saber que cada uno de ustedes tiene en su vida la razón por estar aquí, es con un propósito. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que lo que no saben es hasta cuándo es ese momento.
cuándo termina ese momento. De manera que esto es bien, pero bien importante. O sea, no podemos, nadie sabe hasta cuándo va a estar. Por esa razón es que entonces hay que aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para hacer todo y desarrollar todo lo que tienes, lo que traías. Venías ya con un propósito, venías a cumplir con un propósito. ¿Te has preguntado tú hasta dónde y hasta cuándo has hecho, qué has hecho tú con respecto a ese propósito? Esto es importante, es la oportunidad de poder verlo y poder analizarlo. En el libro de Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces esto nos está confirmando y nos dice a nosotros de que Dios tiene las obras que tú tienes. O sea, tú tienes un propósito, y ese propósito que tú tienes no necesariamente es el propósito de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y me muevo en función de lo que yo creo que yo quiero hacer. Pero lo importante aquí es saber, ¿acaso estoy yo dentro del propósito de Dios? ¿Estoy dentro del propósito de Dios? Cuando nosotros coincidimos, cuando nosotros logramos estar dentro del propósito de Dios, primero nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo nos gusta y nos agrada hacerlo. Porque no va a ser algo que estás haciendo en contra de tu voluntad, sino que vas a sentir que lo estás haciendo porque siente que lo estás haciendo porque te gusta. Simplemente lo que está pasando es que estás en el propósito de Dios. Si te cuesta a ti, si lo que tú haces cada día es un sufrimiento, tener que levantarte para ir a trabajar donde estás trabajando y no quisieras ir para allá, yo puedo decirte de una vez de antemano de que realmente no estás dentro del propósito de Dios. De manera que lo que te quiero decir es que si no es así, entonces busca y pide a Dios que dirija tus pasos tal cual como lo dice, para que justamente primero tus pensamientos sean afirmados, y para que tus pasos, muchas son los pensamientos del hombre en hacer las cosas, mucho es lo que quiere hacer, pero Dios es el que va a afirmar tus pasos, dice también la palabra. Él dice, el Proverbio 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces fíjense ustedes cómo nosotros, porque mucha gente piensa y siente de que son un estorbo, que son una carga, se sienten como que si son una carga para su familia o son una carga para los demás. O sea, que piensan que están, que no están, piensan que son un accidente, que no tenían razón de ser. Yo quiero decirle a ustedes que eso no es así. De las cantidades de todas las personas que existen, no hay una sola persona que no haya sido un propósito específico de Dios para con su vida, y es importante que conozcan eso. En Primera de Corintios 6, 12, 13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjense ustedes cómo muchas veces nosotros estamos haciendo o pensamos que lo que es bueno para uno también es bueno para el otro. Lo que es bueno para alguien tiene que ser necesariamente bueno para mí. No, eso es un error. No necesariamente. Todo, como dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Lo que me conviene a mí es algo que naturalmente está guiado, o sea, Dios sabe y conoce, y no necesariamente yo tengo que decir, no, porque como aquel tiene y le gusta esto y hace esto, yo tengo que hacer lo mismo. Necesariamente no es así como hay que verlo. Nosotros, y ahí es donde esto lo confirma en Primera de Corintios, este es Pablo hablando de los Corintios. El 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí tienen ustedes cómo nosotros podemos ver, este es Pablo hablándole al pueblo de los Corintios, ¿verdad? Hablándole y diciéndole y haciéndole ver que todas las cosas que nosotros estamos haciendo no necesariamente es como nosotros lo vemos, como la sociedad nos la vende. En el 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo
edifica, no necesariamente nos edifica. Fíjense ustedes, la vida nuestra es tiempo. La vida nuestra es el tiempo. O sea, nosotros tenemos lo que nosotros vivimos, nosotros podemos saber de acuerdo a lo que somos hoy, podemos determinar y enfocarlos directamente a lo que es el tiempo. O sea, lo que yo soy hoy tiene que ver a cómo yo administré mi tiempo. Y lo que yo voy a hacer dentro de 20 años, eso también tiene que ver con lo que, la manera como yo he administrado ese tiempo. La vida es definida como tiempo. O sea, nosotros podemos definir, o sea, el tiempo es la vida es el tiempo. Nosotros podemos revisar el tiempo se define con lo que es la vida. Por eso podemos ver de que cuando hablamos de la eternidad, en la eternidad se habla de vida eterna. Pero también podemos ver de que existe la muerte y la muerte también es eterna. Quiere decir que así como existe la vida eterna, también hay la muerte eterna. En la vida eterna, nosotros entonces estamos, bueno, cuando estamos en la vida eterna, quiere decir que en la vida no hay ningún tipo, en la eternidad, no existe, como lo decía al principio, no existe dolor, no existe nada negativo. Porque ahí esto es vida, esa es la manera como, ahí es donde habita el Señor. Pero cuando nosotros nos separamos de ella, que fue lo que ocurrió con Adán, cuando Adán se separa de la eternidad, entonces ya ahí entra la muerte. Y entonces, bueno, ahora, esa muerte ahora es eterna. Nosotros tenemos el privilegio de que cuando ocurre esto, y esto estaba dentro del plan de Dios, cuando nosotros entonces salimos de la vida eterna del jardín del Edén y empezamos acá, ahora nosotros tenemos aquí, estamos en muerte, pero, fíjense ustedes, pero Jesús es el que viene ahora a restablecernos y a darnos la oportunidad de entrar otra vez y de recuperar lo que habíamos perdido. Esa vida eterna que habíamos perdido, esa vida eterna que perdimos nosotros en el jardín del Edén, ahora nosotros aquí, fuera del jardín del Edén, que es donde estamos, fuera del jardín del Edén, naturalmente, entonces aquí iniciamos una muerte eterna. Fíjense ustedes, entonces ahora, con ese mismo libre albedrío con que se perdió la vida eterna, que fue Adán, perdió la vida eterna porque tenía el poder que le fue dado, como era el libre albedrío. Entonces ahora nosotros, con ese mismo poder que le fue dado por Dios a través de Adán, nosotros ahora vamos a decidir volver a entrar, a poder entrar a esa vida eterna. Entonces es ahí la importancia de saber de que tenemos la limitación del tiempo, nos obliga y nos pone en la oportunidad de decidir con ese libre albedrío que yo tengo, con ese poder que yo tengo, poder reinsertarme otra vez y alcanzar otra vez la vida eterna que tuve en una oportunidad pero que ya no tengo. Entonces fíjense ustedes cómo eso obedece al diseño, cómo Dios diseñó todo. Hay mucha gente que se pregunta y dice, pero bueno, ¿por qué razón Dios permitió que Adán pecara? No, Adán pecó simple y llanamente porque él tenía un poder que le fue dado, y era un poder verdadero, era un libre albedrío que era verdad. Y si Dios se hubiera opuesto a que él lo hiciera, Dios iba a quedar como un mentiroso. O sea, Dios iba a quedar como mentiroso. ¿Por qué? Porque él no podía intervenir. Y hasta hoy Dios no puede intervenir en su libre albedrío, en el libre albedrío, lo que yo decido. La razón por la cual yo estoy aquí en este momento, aquí predicando aquí, es porque yo, con el libre albedrío que Dios me dio, yo he querido venir aquí y estar aquí. Nadie me ha obligado. Entonces fíjense ustedes cómo
depende de nosotros, depende de cada quien, la posición donde va a estar. Cada quien va a tener la oportunidad de usar el tiempo, actuar dentro del tiempo, de acuerdo a como cada quien quiere. Ahora, lo bueno de todo esto es que Dios, en su infinita misericordia, entonces nos dejó su palabra. Porque si no existiera entonces la palabra, si no existiera la guía, si no existiera el manual del fabricante, que no es otra cosa que la Biblia, como yo lo llamo el código de ética, nosotros no pudiéramos entender esto. ¿A quién le pudiéramos creer nosotros qué es lo que era? Si hay tanta gente diciendo tantas cosas, hay tantas religiones que existen y diciendo, cada uno diciendo lo suyo. Entonces, ¿cómo pudiera yo creerle? ¿A quién le creería? Entonces, por eso es que yo hoy no tengo ningún tipo de problema. Yo estoy convencido de que la palabra de Dios es el manual que Él nos dejó para poder entender en qué ubicación estoy yo. Lo único que no puedo saber es el tiempo que tengo. Por eso la importancia del tiempo es que nadie sabe hasta cuándo se termina su tiempo que tiene acá. Ahora, lo que yo sí sé es que ese espacio de tiempo que tenga, mientras yo estoy acá, mientras tengo oportunidad de estar respirando, entonces yo tuve el privilegio de primero conocer, entender, creer que existe definitivamente un creador de todas las cosas, de poder buscar su palabra, y desde allí entonces me muevo en función de lo que dice ahí sin menor duda. O sea, no tengo la menor duda. Y no espero que nadie me diga nada, sino que yo simplemente, si alguien me dice y yo creo que puede ser verdad, yo simplemente vengo y confirmo en su palabra. Yo vengo, me meto en el manual de instrucciones directamente con el creador de todo, y allí yo resuelvo. Yo allí puedo ver, y esto es lo que he podido comprobar. Por esa razón es que entonces yo, me dedico a, poder compartir con la gente, y es lo que hago, compartir lo que he tenido la oportunidad de entender, que no es fácil tampoco explicarlo, porque muchas veces lo entendemos, pero para que la persona, para poder transmitirlo, no es fácil. Ahora, ¿por qué no es fácil? Porque hay tanta gente que dicen tantas cosas y vemos tantas cosas, y hay mucha gente también que están enseñando y diciendo cosas que verdaderamente no están en el manual de instrucciones, que no forman parte del código de ética, que no forman parte de ese manual de vida que nos dejó el Creador. Que yo siempre pongo el ejemplo, es como cuando usted compra cualquier equipo, ¿verdad?, electrodoméstico, lo que usted compre, le viene con un manual de instrucciones que le dice a usted cómo va a usarlo, para qué, o sea, primero le explica cuáles son las características, cuál es de qué manera usted puede aprovechar, ¿verdad?, mejor lo que le va a dar, el servicio que le va a dar ese equipo que usted compró, y le habla entonces también, le indica también qué es lo que no debe hacer, qué cosas no debe hacer para que no funcione inadecuadamente. Le habla también, le da hasta una garantía, le da todos estos privilegios, le permite a usted y le explica todo lo que usted va a tener de provecho en ese equipo que usted compró, ese equipo que usted pagó por él, y le va a explicar. Ahora bien, ¿por qué lo hace el fabricante? Lo hace porque el fabricante quiere estar seguro de que usted pueda sacar el mayor provecho de ese equipo, ¿verdad? Y aparte de eso, usted dirá, oye, pero si esta persona, fíjate, le dan una garantía que ahora yo no he visto mucho eso, pero antes venía inclusive con un sobre, había un formato que usted llenaba ese formato, y con un sobre que ya tenía las estampillas. Era cuando existían todos estos correos, estas cuestiones, y entonces usted llenaba ese formato, usted lo colocaba dentro del sobre y lo mandaba en el correo, para que para el fabricante recibía esto y sabía de que, cualquier reclamo que usted tuviera, usted estaba garantizado, y el fabricante le respondía completamente de cualquier desperfecto que pudiera tener el equipo. Entonces, por esa razón es que, fíjense ustedes, ahora, el fabricante hace eso. ¿Por qué? El fabricante ni siquiera lo conoce usted. Después que usted compró el equipo, donde lo compró, ¿qué sabe él que usted? Pero la reputación del fabricante está en juego. La reputación del fabricante no le conviene de que se hable mal de su marca.
Por eso es que la imagen es importante. La imagen del fabricante es la marca de ese equipo. Y es por eso por lo que cuando usted ve que algo está ocurriendo mal en una persona, Dios no está bien, porque Dios es el creador de todo. Entonces fíjense ustedes que la reputación de Él está en juego. La reputación de Dios está en juego cada vez que alguien está mal. Cuando alguien está pasando por una mala situación, esa mala situación por la cual está pasando, eso para Dios no le conviene para nada. Sin embargo, fíjense ustedes que Él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es que el libre albedrío que Él le dio es de cada quien y se lo dio de verdad. Por esa razón entonces que cuando nos movemos nosotros, por ejemplo, lo que hemos entendido, y nos movemos y hacemos este tipo de conferencia y le decimos a la persona lo que está pasando, le decimos cómo es que funcionan las cosas, es con el fin de que cada quien pueda reflexionar y pueda realmente encontrarse y ver esa parte que no ha entendido, ¿verdad? Y pueda entender, reflexionar, y que sea él con su propio albedrío tomar la decisión de buscar en que esa garantía que él tiene sea atendida. O sea, una garantía que es eterna. Es una garantía que es eterna, que tiene que ver con la eternidad. Es una garantía que no se acaba, pero que depende solamente de la persona. Depende del usuario, en este caso de cada quien, porque cada quien tiene ese poder que le fue dado para tomar la decisión que él quiere en relación a cualquier cosa, o sea, a lo que sea de su propia vida. Entonces esto es importantísimo, de manera que hay un tiempo, cada uno tiene su tiempo. El tiempo que tenemos nosotros es justamente la capacidad es de ver y primero saber hasta cuándo es mi tiempo, cuándo se acaba ese tiempo, porque cuando se acaba el tiempo, entonces ya yo entro en la eternidad otra vez. Como le dije al principio, está la eternidad, nos dieron un tiempo fuera de esa eternidad. Hubo un comienzo que fue cuando nací, hay un final, ¿cuándo va a ser? No sé. Hay un propósito, me tengo que mover dentro de ese tiempo para cumplir y para poder completar ese propósito. Muchas veces el propósito lo estamos viendo, el propósito es de yo estar bien, yo quiero estar bien. No, yo quiero decirle que cuando usted desarrolla su propósito, entonces allí usted está, al usted estar bien, usted va a estar haciendo que mucha gente alrededor estén bien, porque usted está desarrollando esa capacidad que usted tiene, ese don y ese talento, y eso es que otros están esperando, eso es que se desarrolle esos talentos. De manera que esto es bien, pero bien importante. La vida es medida en el tiempo. Fíjate, el tiempo nosotros lo medimos por la vida. Cuando nosotros morimos, ahí se acabó el tiempo que yo tenía. El tiempo que yo tenía se acabó en el momento en que yo dejo de vivir. Cuando yo muero, ahí se acabó el tiempo para mí. Quiere decir que entonces yo tengo que tomar en cuenta eso. Fíjate, el paso importantísimo. Si nosotros, aquellos que han nacido de nuevo, aquella persona que ha nacido de nuevo, que tuvo la oportunidad de escuchar, de entender cómo volver o prepararse para regresar y estar dentro de la eternidad, ojo, dentro de la eternidad de la vida y no la eternidad de la muerte, entonces, bueno, nosotros podemos estar, es lo que cuando nos congregamos se supone que eso es lo que estamos buscando. De alguna manera es justamente estar listos, estar preparados, porque como no sabemos cuándo se acaba el tiempo, yo quiero estar preparado, de manera que cuando llegue el momento, entonces ya yo sé que yo voy a ganar esa eternidad, que yo voy a estar en algún momento en ese jardín del Edén que quedó cerrado, custodiando al árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, naturalmente, es el árbol de la vida eterna. Ojo, que va a darse, que es aquí en la tierra, tal cual como lo dice la Biblia, es aquí en la tierra, pero bueno, eso también tiene su tiempo, porque la Biblia nos habla y dice que habrá tierra nueva
y cielos nuevos. Entonces no estamos hablando, porque mucha gente, una de las grandes confusiones que tenemos es de que hay mucha gente que tiene la confusión de que quieren ir al cielo, ¿verdad? De que me voy para el cielo. Y no es en el cielo. El tema es aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que esa vida eterna va a ser aquí en la tierra. El lugar que Dios diseñó para la vida eterna es aquí en la tierra. Por eso es que la tierra es el único planeta de todos los que Dios creó que tiene el ambiente adecuado para nosotros poder estar aquí sin ningún tipo de problema. Yo le preguntaba en estos días a alguien con quien conversaba, le preguntaba, aleluya, aleluya, aleluya. Conversaba con alguien de la que uno conversa todos los días, y dentro de eso surgió de que era lo más importante para estar vivo, tal y que sea. Entonces me hablaba, no, hay que comer, tomar agua, hay que vestirse, hay que que son los elementos, las necesidades básicas que todo el mundo conoce. Ciertamente todo el mundo necesita comer, vestirse, tener una casa, tener una cantidad de cosas. Pero fíjense ustedes que nadie piensa y nadie cree, nadie se imagina que el oxígeno. Nosotros recientemente con el tema del COVID pudimos vivir una experiencia bien interesante, porque nos dimos cuenta como algo que no nos habíamos dado cuenta de la importancia que era, lo importante que es el oxígeno que respiramos, y que, bueno, que no tenemos que ir a comprar, que no tenemos que movernos para buscarlo en ninguna parte, que lo tenemos donde estemos, está allí. Y fíjense ustedes cómo esto es bien interesante. Cuando vino el problema del COVID hace 4 años, cuando surgió ese problema, la gente entonces empezó a tener que comprar oxígeno y buscar oxígeno. Y yo mismo, cuando me dio a mí el COVID, lo viví. Me di cuenta lo tremendo que es no poder respirar. Entonces, fíjense ustedes cómo el diseño de todo, y esto del COVID es una señal para que la gente pueda entender cosas. Pero ustedes se imaginan si el hombre pudiera, así como hace, acaparar todo para venderlo, porque sabe que la gente necesita, porque eso es lo que pasa. Porque en el jardín del Edén, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, allí no se necesita trabajar. En ese reino, en ese sistema de gobierno llamado reino de Dios, allí no se necesita comprar nada. Ahí nadie es dueño de nada. El único dueño de todo es el creador de todas las cosas. Aleluya. Entonces fíjense, ese es el diseño de ese reino. Hoy por hoy en el mundo hay un conflicto y una confusión gigantesca. Ningún sistema de gobierno ha funcionado. Nunca. Ningún sistema de gobierno ha funcionado. Se habla de comunismo, se habla de socialismo, se habla de capitalismo, se habla de oligarquías, y se habla de extrema derecha, extrema izquierda y extrema esto y todo lo que es, y hay una confusión gigantesca. Allí el problema, ¿cuál es? El problema es de que justamente el hombre ha tratado de apoderarse y de establecer sistemas que no tienen absolutamente nada que ver con el diseño original, con el diseño de Dios. O sea, en el reino de Dios, el reino funciona de tal manera que, en primer lugar, nadie es dueño de nada. Y si nadie es dueño de nada, entonces ahí no existe ni la envidia, ahí no existe corrupción, no existe envidia, porque ¿qué te voy a envidiar yo a ti si yo no tengo nada, tú no tienes nada y nadie tiene nada? Pero no nos falta nada. O sea, todo lo que necesitamos lo tenemos. Y así como nosotros tenemos el oxígeno aquí, que sin necesidad de nada estamos respirando y no hay ningún problema, y lo necesitamos y es fundamental. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que el oxígeno es más importante que la misma comida. Y nos dimos cuenta con esta pandemia que hubo a nivel mundial.
¿verdad? Entonces la gente se moría y en donde vendían entonces oxígeno, que la persona había que meterle oxígeno para poderlo mantener vivo y no podía respirar, el mismo oxígeno que tenía alrededor no podía hacerlo. Entonces le ponían, o sea, fíjense ustedes cómo, este es un mensaje claro. Entonces los sistemas de gobierno que existen no han funcionado. Y esa confusión que tenemos, esa necesidad que tenemos en el mundo, es justamente eso, porque el hombre ha tratado de diseñar y de buscar la manera de cómo resolver los problemas y no ha tenido capacidad de ello. Entonces ahí es donde está lo importante de poder entender cómo todo tiene su tiempo. Cómo Dios, cuando diseña todo esto, en primer lugar, cuando diseña esto y le da el poder al hombre, el hombre fue el que decidió desligarse. O sea, él decidió sublevarse, él decidió ignorar la orden que se le dio. La única orden que se le dio fue: no comas del fruto de ese árbol, que era el árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol. Y le dijo: porque si de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo. Y Adán escuchó, y se supone que Adán entendió y todo. Y Dios se volteó, y cuando regresó al ratico, ya Adán estaba escondido. Y él le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y entonces: no, estoy escondido. ¿Escondido de qué? No, porque es que estoy desnudo. Pero bueno, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Ya Dios se dio cuenta que él se desubicó. Él se salió de la ubicación donde estaba. Había cometido la falta. Y de allí nosotros podemos ver que entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del lugar. Ya no podía estar allí. Esto es algo que está en la Biblia, que nosotros lo leemos y que todo el mundo se lo conoce, pero hay que profundizar en eso para poder entender las consecuencias que hoy tenemos a raíz de eso. Hoy por hoy, entonces ahí esa maldad del hombre, entonces empezó a moverse y a buscar al hombre, gobernar al hombre, atacar y quitarle. Entonces ahí es donde nace todo el problema que existe hoy, en donde usted consigue que hay unos poquitos que son multimillonarios, y hay gente que no tiene nada que comer. Entonces esa diferencia que hay, esa diferencia de clases, en donde nosotros mismos estamos buscando: y yo quiero ser mejor, y yo quiero trabajar bastante, quiero ganar bastante dinero para tener, y buscando todo eso no, en el reino de Dios, eso no hace falta, porque en primer lugar no lo necesitas. Entonces habría que ver cómo realmente funcionará ese lugar que Dios creó originalmente, diseñó originalmente para nosotros, en donde lo único que la Biblia dice es que las calles son de oro y el mar de cristal. Y dice también que ahí ni se casan ni se dan en casamiento. Pero wow, esto es tremendo, porque nadie va a necesitar nada. Ahí la gente, así como no necesito oxígeno para respirar, aquí estamos nosotros respirando y no hay ningún problema, no hay ninguna necesidad. No tengo que ir a comprar oxígeno para respirar. Bueno, allá no hay que, en ese lugar, de acuerdo al diseño, ahí no hay que comprar nada. ¿Por qué? Porque el dueño de todas las cosas es el creador. Eso es bien importante. Esto es bien importante tenerlo. Ahora bien, hay un tiempo determinado, hay un tiempo que es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta, un tiempo para que esto sea para nosotros obtener la licencia para entrar allá. En la medida en que mientras nosotros estemos respirando, quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad para preparar y obtener el pasaporte para poder estar en ese lugar, para poder disfrutar de ese lugar de eternidad, o sea, un lugar de vida eterna. Porque de lo contrario, entonces
estamos hablando de muerte eterna. Ahora, cuando hablamos de vida eterna, entonces estamos hablando, bueno, de que es tal cual como Dios decía, vio Dios que todo era bueno. Pero cuando hablamos de muerte eterna, se habla, entonces la Biblia nos habla de, es un tormento eterno. En la eternidad, nosotros, una persona que tiene un dolor, bueno, en la eternidad es un dolor eterno, que le duele la cabeza y le va a doler eternamente. Esto es tremendo. Entonces, o sea, no tiene fin. En la eternidad no hay fin. Y esto es algo que la gente tiene que saber y tiene que conocer. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que compartir con aquellos que están en el mundo, que no conocen lo que contiene la palabra, que no han creído de la existencia de un Dios, que tienen sus dudas, como en alguna oportunidad lo tuvimos nosotros, ¿verdad? Es de poder aclarar y poder decir, ¿verdad? Que ellos puedan entender, que hagan las preguntas, las dudas que tienen, y que nosotros tenemos en capacidad de responderles y hacerle ver de que no lo digo yo, lo dice el creador de todas las cosas. El diseñador de todo es el que dice lo que yo estoy simplemente es repitiendo lo que aquí dice. De manera que esto es bien, pero bien importante, y eso es lo que nosotros estamos llamados a compartir. De modo que la vida es vivida en el tiempo. La vida es calificada por el tiempo. Nosotros estamos siendo calificados, y en la medida en que nosotros aprovechemos el tiempo, y por eso les digo de que empezando un año había que revisar qué hicimos nosotros hasta hoy en nuestra vida, y el resultado es lo que nosotros hoy somos. Pero ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero ser el próximo año, o dentro de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años? ¿Qué quiero hacer? Eso entonces va a estar en manos, está en mis manos, está en mi responsabilidad. Depende de mí, no depende de más nadie, sino de mí, de la actuación que va a tener, de cómo voy yo a administrar ese tiempo, tomando en cuenta de que tiene un final, que va a llegar en ese momento el final, y cuando llegue ese momento, allí ya no tengo ya oportunidad. Entonces, esto es bien importante. La vida se detiene cuando el tiempo se detiene. Entonces, fíjense ustedes que la vida y el tiempo tienen que ver, ¿verdad? En este espacio, ¿verdad? Tienen que ver. La vida y el tiempo están de la mano. Y naturalmente, ya les decía también que el cambio, en cada momento hay un cambio, y ese cambio va, bueno, por ejemplo, en el deterioro del mismo cuerpo, que se va poniendo cada vez más viejo. Nosotros podemos ver cuando nace el bebé y va creciendo, el tiempo nos va diciendo, y naturalmente ya sabemos de que en la medida en que pasa más tiempo, está más cerca el tiempo de que se acabe ese espacio. Y la muerte es el tiempo de dejar de vivir, como ya decía. El tiempo es temporal, la vida es eterno. O sea, el tiempo es temporal. La palabra temporal viene de tiempo, justamente. Eso es un espacio que cada uno de nosotros está viviendo, y que va a llegar ese momento final. Sin embargo, bueno, la vida es eterna. Entonces, fíjense ustedes, si la vida es eterna, yo quiero tener la vida eterna. Pero también decíamos de que la muerte puede ser eterna, porque la oportunidad que usted tiene para poder disfrutar de esa vida eterna es justamente cuando usted tiene la oportunidad de decidir por usted, con su mismo libre albedrío, de regresar y retomar lo que había perdido, que fue lo que vino a hacer Jesucristo. Cuando Jesucristo vino acá, Él vino en su tiempo, y vino en el tiempo justo, cuando se necesitaba poder hacerlo para explicar esto que queda escrito, que Él mismo registró, para poder obtener tener la oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido. Y para recuperar lo que habíamos perdido, la única manera de recuperarlo es con la decisión mía y de cada quien. O sea, cada quien va a trabajar. Nosotros no podemos ayudar a nadie a que lo haga. Nosotros podemos recomendarle, nosotros podemos decirle, podemos indicarle, pero la decisión al final es
única y particular. Y esa decisión única y particular, cada quien la va a utilizar para poder obtener esa salvación. Cuando vino Jesús, vino en el tiempo preciso. El tiempo que vino Jesús era un tiempo donde cualquiera podía entender lo que estaba pasando. Si Jesús hubiera venido antes de ese tiempo, nadie hubiera podido entender lo que pasaba. Por eso era que cuando Él vino, entonces estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente, allá en Jerusalén y en todo Judea, Samaria, toda esa cuestión, que ya el Imperio Romano había invadido a Grecia y ya tenía el conocimiento de cómo eran los griegos. Los griegos son aquellos que pensaron en el comportamiento humano, que empezaron a estudiar y a hablar, son los que inventaron la filosofía, ¿verdad? Que empezaron a decir el hombre es diferente a los animales y todas estas cuestiones. Entonces todo eso no es nada, no es ninguna coincidencia, simplemente el tiempo desde que la creación, desde que el hombre empieza en la tierra, ocurre lo que ocurrió en el jardín del Edén y comienza a transcurrir un tiempo, y durante todo ese tiempo el hombre fue descubriendo él mismo, con esa capacidad, con ese libre albedrío que él tiene y con los dones y los talentos que Dios le dio, el hombre mismo fue descubriendo todo lo que era con respecto a él, pero lo estaba viendo hasta el punto de que el hombre mismo nos veía a nosotros como que si hubiéramos sido una evolución de animales. Y entonces el hombre, fíjense ustedes, el hombre mismo estaba, y es lo que nos enseñaron en la escuela, que nosotros pertenecemos al reino animal, y esto es un error. Entonces nosotros podemos ver de que todos estos errores, nosotros de alguna manera hemos recibido información errónea, y hoy por hoy hay gran confusión con respecto a eso. Por esa razón, gran confusión. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de que nosotros éramos producto de una evolución animal, y hoy por hoy se ha podido comprobar que no es así. Hoy por hoy la misma ciencia ha podido comprobar que nosotros no hemos sido ninguna evolución, que somos producto de una creación. Hoy por hoy nosotros sabemos que no somos un animal, que somos un espíritu, porque si la Biblia dice de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y nadie pone en duda que definitivamente Dios es espíritu, entonces yo tengo que entender y yo tengo que saber hoy, y eso nos lo confirma la Biblia, de que yo soy espíritu. Yo soy un espíritu que habita dentro de un cuerpo que es este que tenemos, un cuerpo que fue diseñado totalmente diferente al de los animales. Por esa razón es que todo esto tiene una explicación. Ahora, ¿quién nos da para poder entender todo esto? El tiempo. El tiempo fue lo que permitió que nosotros podamos entonces entender y llegar a todo esto, porque el hombre ha ido evolucionando, pero desde el punto de vista no como persona, sino evolucionando en el desarrollo, o sea, conociendo, descubriendo, y ha ido investigando, y cada día se obtiene mayor información, porque dentro de las investigaciones cada día nosotros podemos ver y descubrir, el hombre está descubriendo cosas que nosotros nunca nos hubiéramos podido imaginar. Sin embargo, hoy por hoy, todavía hoy, cuando se hacen estudios, por ejemplo, de la situación que está ocurriendo en el mundo, hoy por hoy, que tenemos conflictos por todas partes, tenemos conflictos de guerras, como ustedes pueden ver, tenemos una guerra allá en este momento, allá en el Medio Oriente, allá con Ucrania y con Rusia y con todo ese desastre que hay. Podemos ver que hay una guerra desde el punto de vista social, hay una guerra de todo tipo, o sea, de todos conflictos de cuestiones religiosas, o sea, conflictos de todo tipo. Y sin embargo, hoy por hoy, todavía los estudiosos y los científicos, los que estudian todos estos temas, ellos desconocen y no toman en cuenta esa parte espiritual. Fíjense ustedes, hoy por hoy podemos ver que la gente estudia y saca conclusiones de las situaciones que están pasando en el mundo, y le dan explicación de que esto está pasando por esto y por esto y por esto, y mira que hace 200 años pasó esto y esto viene por aquí, pero nadie toma en cuenta y nadie involucra, nadie mete dentro del tema la parte espiritual. Entonces, hoy por hoy,
hay mucha confusión en el mundo porque se entiende, o sea, se trata de explicar y buscarle una solución y buscar explicación en el medio ambiente de cómo nosotros nos movemos, pero desconociendo la parte espiritual. Aquí, por ejemplo, la parte espiritual juega un papel fundamental, porque en primer lugar, eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos espíritu, y la manera como nosotros nos movemos, para entender esto, para entender todas estas cosas, nosotros tenemos que verlo desde el plano espiritual. Entonces, si nosotros no lo vemos desde la parte espiritual, nosotros no vamos a poder entender. Normalmente, la religión, como nosotros, por ejemplo, aquí esto es una iglesia cristiana evangélica, nosotros estamos desde la religión, nosotros vemos las cosas y analizamos desde lo religioso, pero la parte espiritual no tiene nada que ver con la religión. Lo espiritual es verlo desde otro esquema, verlo desde la realidad de la palabra, y no lo podemos hacer si desconoce la palabra. Muchas de las personas que escriben y buscan explicar la situación que está ocurriendo en el mundo, lo hacen de acuerdo a la experiencia de lo que ha ocurrido antes, y explican una cosa y explican la otra, pero ellos no lo están viendo desde el punto de vista de lo espiritual, que es lo que verdaderamente somos. Entonces no tienen el entendimiento y no van a poder entender. Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, hoy entre Ucrania y Rusia, esa guerra que tienen allí, eso no se puede entender si no se entiende desde el punto de vista desde lo espiritual. Si no lo ves desde la parte espiritual, no lo vas a poder entender. Entonces se habla de que, bueno, que están quitando las tierras, que están peleando y tal y qué sé yo, y se habla también la religión. Entonces ve y dice, bueno, son dos hermanos que están en disputa, ¿verdad? Que son los israelitas, y por otro lado los palestinos y tal y qué sé yo, que son dos hermanos. Pero eso no es suficiente. Habría que ver, hay que ir atrás y verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Y entonces ahí podemos ver que justamente está pasando eso que ocurrió con esa falta que hubo y con la intervención de ese reino espiritual, pero un reino espiritual negativo, que también es realidad, que está allí, que es el que se encarga de crear todas esas situaciones. Y naturalmente que ahí podemos ver de que no llegan a ningún entendimiento. ¿Por qué? Porque justamente se están moviendo no por lo que debía de hacerlo desde el punto de vista espiritual, sino que lo están viendo desde el punto de vista carnal, ¿verdad? Y con esa situación, con ese aspecto negativo del hombre que entró a causa del pecado, en donde hay la envidia, hay la corrupción, en donde hay todo este tipo de corrupción desde todos los niveles, que no permite que el hombre pueda entenderlo. De modo que esto es bien importante, bien interesante tomarlo en cuenta para nosotros poder entender todos estos detalles. El tiempo es fundamental. El tiempo juega un papel en nuestra vida. Nosotros tenemos un tiempo de vida, un tiempo ajustado, y el único que lo tiene, el único que sabe cuándo va a concluir, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer y determinar, porque cuando llegue el momento que Dios quitó el switch, entonces ya no hay más nada que hacer. De manera que cada uno de nosotros tenemos la capacidad y tenemos el libre albedrío para decidir lo que realmente nosotros queremos hacer. Denle un aplauso al Dios que vive. Aleluya. En Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ese es para confirmar lo que estamos diciendo. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón. Una cosa es lo que yo tenga en mi corazón y otra cosa es lo que yo digo. La respuesta de la lengua ahí va a tener.
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros realmente encomendamos y nosotros creemos de que nuestras obras son y están en manos de Él, tus pensamientos serán afirmados. Yo creo que ya había leído esa. Dice el Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir es retomar, es algo que nosotros habíamos tenido y que ahora estamos retomando. La palabra redimir, eso es lo que significa, algo que tuvimos en una oportunidad y que ahora estaremos retomando. Entonces, en este año nuevo, nosotros debíamos entonces ya, naturalmente que cada quien siempre tiene sus, establece prioridades. O sea, en este momento, por ejemplo, nosotros, la gente que va a empezar un año nuevo y este año voy a hacer tal cosa y etcétera, etcétera. Bueno, esas prioridades que antes seguramente tuviste antes, si nunca tuviste ningún tipo de, no estableciste prioridades, ¿qué es lo que yo quiero primero? Porque una cosa es ser algo importante y otra cosa es algo urgente. Muchas veces confundimos lo urgente con lo importante. Tú puedes hacer muchas cosas importantes pero que no son urgentes. Y puede haber algo que es urgente pero que no es importante. Entonces es la oportunidad. O sea, un año nuevo es una oportunidad de poder redefinir las prioridades. Establecer prioridades. ¿Qué es lo que yo quiero obtener este año? ¿Qué es lo que yo quiero hacer este año? Tomando en cuenta de que yo no sé hasta cuándo yo voy a estar. Ese control no lo tengo yo. Yo puedo programar mi tiempo, pero yo no puedo definir hasta cuándo voy a estar. De manera que es una oportunidad para redefinir las prioridades, establecer las prioridades y comenzar a trabajar en función de ello. Yo quiero decirle de que la visión de una persona es lo que en el pensamiento le viene a la persona que quiere hacer. Esa es una visión y esa visión tiene que ver con el creador de todas las cosas. Eso forma parte del diseño. Su visión es algo que usted puede ver antes de que exista. De manera que es bien importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando usted está viendo, la visión que usted tiene es la suya. Muchas veces la gente termina siguiendo la visión de otro y no es así. La visión de cada quien la va a tener cada quien y es para él. Nosotros podemos ver en el Génesis lo que pasó con José, los sueños que tuvo José. En este caso eran sueños. Nosotros no necesariamente tiene que ser sueño cuando te acuestas a dormir y entonces te levantaste, oye, soñé tal cosa. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, aunque ese fuese una manera de manifestación, cómo Dios se puede manifestar en tu vida. Pero no, la visión es aquella oportunidad que tú tienes de ver y de creer y ver lo que tú quieres en tu vida. Estas visiones de lo que tú ves, porque nadie quiere el fracaso. Nadie busca para fracasar. Nadie en la vida quiere fracasar. Eso es así. Nadie nace y yo quiero fracasar o yo voy a hacer tal cosa para fracasar. Nadie obliga al fracaso. Nadie se mete a fracasar. Todo el mundo quiere es naturalmente tener éxito. De manera que la visión es esa visión que usted tiene, que usted dice, hoy me gustaría hacer tal cosa y ver tal cosa. Esa visión es algo que Dios ha puesto en tu vida. Es algo tuyo. Y que entonces tú te tienes que mover en función de esa visión que tienes. Empezar a moverte hacia allá. Y como te dice, la Biblia dice que Él guiará tus pasos. De manera que la visión es importante tomarla, tenerla. Y este comienzo de año es importante para tomarlo en cuenta y comenzar a trabajar en ello, ¿verdad? Comenzar
pensar en eso y moverse en función de eso. Ahora, acuérdense que por ahí leímos en Efesios que decía que despiértate y dice levántate. O sea, no es suficiente despertarse, hay que despertarse, pero después hay que levantarse, y después de levantarse Dios va a guiar tus pasos. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es bien importante. Esto es bien importante. Despiértate, levántate y el Señor guiará tus pasos. ¿Tus pasos hacia dónde? Hacia la visión que tú tienes, que es tuya. José, el de el Génesis, con Egipto, sus hermanos lo vendieron, lo lanzaron en una cisterna. Una cisterna es un pozo hecho para agua que ya estaba seco. Lo lanzaron allí y lo dejaron allí. Lo iban a dejar allí, después lo sacaron y terminaron vendiéndolo. Y lo vendieron, y justamente el tiempo permitió que en ese momento pasaban aquellos beduinos, los que lo compraron y lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y fíjense usted todo lo que se convirtió José, el plan que tenía Dios con José en aquel sueño que tuvo. Cuando él le contó el sueño a los padres, al padre y a los hermanos, allí todos tuvieron, el padre naturalmente no dijo nada, pero los hermanos tuvieron envidia, porque el sueño, ¿cuál era? El sueño era de que la familia completa, que el papá y los hermanos iban a estar enfrente, estaban rindiéndole culto, iban a estar por debajo de él. Y ellos se molestaron, lo llevaron, ¿verdad? Y allí lo desaparecieron. Y fíjense ustedes cómo en ese tiempo Dios obró. ¿Por qué? Porque había un propósito con José, había un propósito con el pueblo de Egipto, que no eran pueblos, o sea, Egipto era un imperio totalmente alejado, no creía en Dios, él tenía sus propios dioses. Sin embargo, fíjense, lo llevó para allá, en donde él resolvió el problema con aquel sueño que tuvo también el faraón, ¿verdad? Donde el faraón había soñado con 7 vacas gordas y luego con 7 vacas flacas, ¿verdad? Y José, entonces, que estaba preso, porque fíjense todo lo que le pasó a José. Primero sueña él, después del sueño se lo llevan los hermanos, lo hacen desaparecer, le hacen creer al papá que se lo había comido una fiera, y lo que hicieron fue que lo vendieron a Egipto. Y entonces allá dentro de Egipto le ocurre lo que ocurrió allá, que es un tema bien interesante, que cosas que no hizo, lo metieron preso ahí mismo en Egipto, y desde allí se convirtió en el segundo hombre después de Faraón. Y eso fue una bendición para ese pueblo de Egipto, porque, bueno, se convirtió Egipto en ese momento, cuando él, con José, con el sueño de José, cuando le aclaró el sueño, ¿verdad? Y hicieron todas las siembras, sembraron todo y guardaron, ¿verdad? Para cuando llegó los 7 años de miseria, que no iba a haber nada, el único sitio donde había comida en todas partes era en Egipto. Esto es interesante, que ustedes pueden leer esa historia, ¿verdad?, que hay en el libro de Génesis. Bien interesante, porque la explicación es clara de lo que yo he estado diciendo. He estado diciendo de que todo tiene su tiempo y que no hay nada, ninguna casualidad. Y pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó fue que José, cuando tuvo ese sueño, él creyó. Fíjense ustedes, fue probado, porque José sueña esto, se lo llevan los hermanos, lo desaparecen, él se va para allá. Luego podemos ver que el evento lo llevan a Egipto, y podemos ver que cuando aquella mujer del rey, cuando se le trató de meterse con él rechazó todo aquel, porque él le temía a Dios. Él creía en Dios y él le temía a Dios, y él no quería faltarle a su jefe. Entonces él, bueno, por eso lo meten preso, y estuvo preso allí, creo que si mal no recuerdo, 7 años estuvo preso, cuando aquel faraón entonces soñó y estaba buscando que le descifraran el sueño. El faraón sabía que en el sueño le quería decir algo, ¿verdad? Y entonces es José el que le aclara el sueño, y no solamente le aclara el sueño, sino que entonces Dios le guía en sus pasos y le dice
de qué es lo que tenía que hacer, y la idea era que construir graneros, guardar mucho, porque iban a venir, eran 7 años buenos de mucha cosecha, pero después iban a venir 7 años malos. Y entonces él bueno, le dio la idea al faraón, y con eso entonces le salvó, ¿verdad? Salvó la situación, porque no solamente eso, sino que dice la Biblia que de todos los pueblos del mundo venían a comprar allá a donde en Egipto, venían a comprar alimento. Y luego de ahí podemos ver que es como el pueblo entonces de Israel, o sea, las tribus de Jacob con toda su familia fueron a vivir entonces a Egipto. Egipto no tenía nada que ver con Dios, Egipto tenía sus propios dioses. Entonces podemos ver cómo la Biblia entonces nos muestra de una manera sencilla todas las cosas como Dios tiene planificado. Y dentro de eso entonces podemos ver, cuando hablamos de tiempo, entonces dice que todo tiene su tiempo. La Biblia dice que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hablar. Eso lo tenemos nosotros en el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, o en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés todo tiene su tiempo. Entonces podemos ver entonces que nosotros estamos dentro del tiempo, y si nosotros estamos aquí es porque Dios está trabajando con nosotros y nosotros estamos a tiempo con Dios. Amén. Fíjense ustedes, redimir significa completar una solicitud o promesa, convertir algo en valioso. Eso significa redimir. La palabra dimir es como algo que yo tengo y que es bueno. Redimir es volver a tener eso. Nosotros teníamos allá en el jardín del Edén, teníamos algo bueno y valioso para nosotros. Nosotros lo perdimos, y cuando viene Jesús, viene con el propósito de darnos la oportunidad de retomar eso que teníamos. Por eso es que es bien importante conocer los conceptos, ¿verdad? Entonces, es convertir algo en valioso, es que lo que nosotros teníamos, que lo habíamos perdido, es volverlo a tomar. Es completar o pagar algo pendiente. Eso también significa redimir, completar o pagar algo que tenemos pendiente. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo, cuando vino Jesús vino y pagó. Él pagó con su vida para darnos la oportunidad a nosotros de volver a obtener lo que antes teníamos y que habíamos perdido allá en el jardín del Edén. Ok, redimir también es llevar un compromiso. O sea, un compromiso es una promesa. Esa es una promesa que ya se había hecho, porque esa promesa viene desde el mismo momento en que nosotros, cuando Adán cometió el pecado, la falta, allá había una promesa de parte de Dios de darnos la oportunidad a volver a encontrar otra vez lo que habíamos perdido. Y esa promesa está cuando Dios le dijo a Satanás que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y la simiente de la mujer te va a aplastar a la cabeza. Eso era una promesa que Dios hizo en ese momento. Y fíjense ustedes que, bueno, lo cumple cuando justamente Jesucristo, que es justamente hijo de la semilla de la mujer, viene para aplastarle la cabeza a Satanás y darnos a nosotros otra vez la oportunidad de entrar. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está en la palabra todo, pero todo a su tiempo y en su tiempo. O sea, todo está registrado, todo está escrito, todo está diseñado, todo está plasmado para que nosotros podamos entenderlo, tomarlo, tenerlo y naturalmente aprovecharlo. O sea, poderlo obtener eso, obtener que se haga realidad, obtener lo que nosotros perdimos.
lo que nosotros perdimos, pero ahora lo vamos a obtener es con nuestra propia voluntad, con nuestro propio albedrío, con nuestra propia voluntad, con nuestra propia capacidad. Es por eso lo importante de conocer todo esto. Y redimir también significa recuperar o reposeer algo. O sea, recuperar algo, como ya les decía, lo que teníamos, lo perdimos y ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo, pero lo vamos a recuperar justamente cada quien ahora escoge si quiere o no, porque el libre albedrío lo tenemos nosotros decidimos. Yo creo que los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, bueno, estamos aquí porque por lo menos estamos, o al menos estamos buscando esa oportunidad. Muchos ya han dado el paso de hacerlo, muchos han decidido con su propia voluntad dar ese paso para recuperar eso que se había perdido, eso que se perdió allá en el Jardín del Edén, recuperarlo, tenerlo. Ahora, ¿qué tengo yo que decir en este momento? Yo tengo que decirle en este momento de que el tiempo está pasando. El año pasado ya quedó atrás. Muchas cosas hicimos que seguramente nos agradó. Muchas cosas no hicimos o no logramos, quedaron atrás, pero que ahora tenemos por delante toda la oportunidad de hacerlo. La visión que usted tiene es suya, de parte de Dios. Lo que usted tiene en su mente, eso es una visión de Dios, que usted la va a alcanzar si usted permite que Dios guíe sus pasos. O sea, muchos son los pensamientos del hombre, pero en Jehová está el decidir y llevar sus pasos. Es el que te va a guiar. Fíjate tú, la visión es lo que te permite a ti ver a largo plazo qué es lo que tú quieres. Pero te tienes que mover para conseguirlo. Entonces, en primer lugar, tienes que tener, primero, creer que esa es la visión que Él tiene para ti, ¿verdad? En donde tú tienes que empezar ahora a mover, pero le vas a mover y es pedirle: Señor, de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, guía mis pasos. No permita que yo me aparte, que me vaya a un lado u otro. Permíteme seguir. Y entonces allí nosotros podemos ver y hacer uso de esa oportunidad que nos está hablando el propio Señor a través de su palabra, en este código de ética, en este manual de vida que nosotros tenemos para alcanzar lo que nosotros queremos. En este momento, cuando ya estamos iniciando este año, es la oportunidad de, comenzar, de pensar y decir: Señor, terminó este año, estamos comenzando esto, dame la oportunidad de yo poder ver, guía mis pasos, que todo lo que tengo que quedó atrás quedó allí y no puedo hacer más nada, pero que todo lo que venga adelante que sea de acuerdo a tu voluntad. Permíteme, refréscame la visión, porque mi visión es tu visión. Tu visión es lo que tú quieres para mí. Permite verlo con claridad. Aparta todo lo que pueda interrumpir, que yo pueda ver lo que yo quiero. Permíteme ir en tus pasos para llegar a obtener esa promesa que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo. La promesa que tú hiciste cuando ocurrió la falta allá en el Jardín del Edén. La promesa que hiciste de reinsertarnos, de recuperar lo que habíamos perdido. Permite que yo pueda verlo, que todo lo que está alrededor mío sea para el bienestar, no solamente mío, sino de los demás. En este año que va a comenzar, yo pongo en tus manos esta petición. Amén.